templo de Jerusalén, y se llevó cautivos a un montón de gente. Esto fue el final, digamos, de la nación en sí. ¿Por qué? Porque ya jamás fueron una nación libre. Siempre estuvieron subyugados a otros reinos. Porque después de Babilonia, ¿quién vino? Los medos y los persas, ¿no? Después vinieron los griegos. Después vinieron los romanos. Y así continuamente, de tal manera que el pueblo de Israel ya no fue una nación libre, ya no fue un país poderoso, sino que fue un país sometido y tributario a otras naciones. Perdieron su identidad nacional y sobre todo, aunque ellos intentaban llevar una buena relación con Dios, su corazón estaba alejado de Él. Y llegando a la época de Cristo, nos encontramos a eso, un pueblo enfermo. El Señor trató la situación del pueblo de Israel como una higuera estéril. Ya saben que el Señor siempre, para comparar a Israel, utiliza también diferentes plantas, ¿no? Árboles, como el olivo, la vid, la higuera. Y el Señor Jesucristo, en una mañana que salían de Betsaida, ¿no? De Betania, perdón, vio una higuera y la maldijo, porque no había fruto en ella. Pero la Escritura dice que no era tiempo de fruto. Entonces, como si el Señor va por fruto y no es tiempo de fruto, hallaría fruto, pero era una enseñanza para los discípulos. El Señor Jesucristo maldijo esa higuera. Maldita seas, nunca más des fruto. Al día siguiente Pedro se dio cuenta de la higuera. Maestro, la higuera que tú maldijiste, dice, se ha secado desde la raíz, desde su origen. El Señor Jesucristo estaba haciendo esa enseñanza. ¿De qué? De que Jerusalén, Israel entero, era como una higuera. La higuera, ¿la ven en verano? Muy frondosa, ¿no? Tiene muchas hojas, muy espléndida. Pero ¿qué ocurre cuando una higuera no tiene fruto? No sirve para nada. Y eso era Israel. Era una higuera hermosa, espléndida, llena de hojas, pero no tenía fruto. Por eso el Señor Jesucristo advertiría, vuestras casas os serán dejadas, vuestras ciudades serán desiertas y vosotros seréis perseguidos. Ayer enseñábamos, desde el miércoles y ayer jueves aprendimos dos cosas, cada día una cosa diferente. El primer día aprendimos que nosotros servimos a un Dios vivo, un Dios que está vivo, es un Dios que obra, es un Dios que está presente, es un Dios que existe. Romanos capítulo 1 dice, ¿por qué? Porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. ¿De qué manera? Por medio de las cosas hechas, de tal manera que no hay excusa. ¿El problema quién lo tiene? El problema lo tienen los hombres. Que los hombres detienen, dice Pablo, con injusticia la verdad. ¿Y qué hacen? Que tienen el corazón entenebrecido, ajenos a la voluntad de Dios. ¿Dios qué hace? Continúa diciendo Pablo en Romanos capítulo 1, por tanto Dios los entregó a sus pasiones. Dios los entregó al pecado. ¿Por qué? Porque ellos querían apartarse de Dios y Dios que dijo, yo me apartaré de vosotros. Nosotros servimos a un Dios que sabe todas las cosas, sabe de dónde venimos, sabe dónde estamos y sabe hacia dónde vamos. Y quiere advertir. Dios siempre advierte. Hebreos 1. Dios ha hablado de muchas maneras, muchas veces a los hombres por medio de los profetas y en estos postreros tiempos por medio del Hijo. Dios siempre habla, Dios siempre habla. El problema es si escuchamos lo que Dios dice. Y Dios, para que entendamos que Él es el Dios verdadero, nos ha contado lo que pasó en el pasado y también nos cuenta la segunda parte que vimos ayer, la bendición y la maldición. Es un Dios que obra. En Isaías 41 Dios reta a los falsos dioses. Presentad vuestras pruebas, dice Jehová. Decidnos qué ha acontecido en el principio, pondremos el corazón en ello. Decidnos qué pasará en la postrimería, en el futuro. Y si no, haced bien o haced mal, ¿no? Entonces Dios nos hace todas esas cosas. Nos dice qué ocurrió en el origen, en el principio. Nos dice qué pasará en el final, Apocalipsis. Y también hace bien y hace mal. Bendice y maldice, no según su capricho, como los dioses esos falsos, que según las mitologías obran caprichosos según su voluntad. Y utilizan a los hombres como si fueran marionetas. Este Dios vivo obra de manera correcta, dando bendición a los que le aman, a los que le buscan, y dando bendición a los que le obedecen, y dando castigo, bendición y juicio a aquellos que le rechazan.
Pero miren, nunca cierra la puerta al perdón. No es un Dios rencoroso. Al contrario, es un Dios grande en misericordia. Grande no, grandísimo en misericordia. Pero también es un Dios que no tiene por inocente al culpable. Entonces, con esto que aprendimos ayer y terminábamos con Oseas, capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Isaías, capítulo 1, dice algo parecido, ¿no? El buey, versículo 3, conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Miren, las bestias conocen dónde viven. ¿Las bestias conocen a sus dueños o no los conocen? Sí, sí. Y son bestias. Supuestamente no tienen conciencia, pero saben quién es el que les da de comer. Mi padre llamaba a las ovejas y acudían todas a él. Yo las llamaba y no me hacían ni caso. Porque sabían quién era el pastor, sabían quién era el que les daba el pienso, sabían quién era el que las cuidaba, las ordeñaba, sabían quién era el jefe. Las bestias conocen a su Señor. Pero aquí dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El no tener conocimiento significa que no saben lo que hacen. Pero ellos tenían la palabra de Dios. Ellos sabían perfectamente, tenían la instrucción correcta, pero no quisieron. Por eso, cuando tuvieron delante de él al Dios vivo, pero hecho hombre, ¿qué le dijo Felipe al Señor? Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo? Pero tanto tiempo he pasado con vosotros y me dices que te muestra al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Porque Cristo no era cualquier persona, no era un buen hombre. Cristo no era, como algunos dicen, un amigo mío decía que Jesús era un tipo Che Guevara de la época. Así, un mercenario, un libertador, pero de hombres, de naciones. No. Cristo no era un Che Guevara. No era un Emiliano Zapata. No era un revolucionario de la época para libertar al pueblo de Israel. Era un libertador de almas. Era un sanador de espíritus. El Señor Jesucristo era el Dios vivo. Que dice San Juan en el capítulo 1, versículo 14, que Dios se hizo carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito, lleno de poder y de verdad. Pero ellos no le reconocieron. Ellos que tenían las Escrituras no reconocieron al autor de la Escritura. ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás? ¿Ellos que eligieron? A Barrabás, ¿no? ¿Cuáles fueron sus palabras? Bueno, antes de eso, cuando ven la película de la Pasión, ¿no? También nos relata la Escritura que Herodes, ¿qué hizo? Se lavó las manos. Poncio Pilato. Se lavó las manos, como la tradición que hacen los judíos, ¿no? De lavarse las manos. Mis manos están limpias de la sangre de este inocente. Así dijo, ¿no? Respuesta de los judíos: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa fue la respuesta, ¿no? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Quiere decir que la sangre cayó sobre todas las generaciones. Miren, en Génesis capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el 3, Dios llama a Abraham, ¿no? Ese que sería el padre de la nación de Israel, el patriarca. Y Dios le va a dar 3 promesas. En primer lugar le dice a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Le va a dar una tierra. Esa tierra que después diría que allí fluye leche y miel. Eso significa que es una tierra próspera, buena. ¿Qué más le dice a Abraham? Abraham, haré de ti una gran nación. Hay una tierra, sí, pero necesita ser poblada. La nación son los hombres. Abraham era viejo y estéril, o sea, su mujer estéril y él mayor. Pero Dios cumpliría y les daría un hijo llamado Isaac. La promesa de Dios sería esta: tu descendencia será como la multitud de las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y así fue. Así fue, lo cumplió. Pero Abraham también dijo otra cosa, versículo 3. Yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Dios les daría bendición.
Bendición en todos los aspectos, como buscábamos ayer. ¿Se acuerdan? Deuteronomio. Allí vamos a buscar. Vemos por encimita nada más. Deuteronomio, capítulo 28. Perdón. Leíamos ayer Deuteronomio 28 desde el versículo 1 para ver las bendiciones de la obediencia, ¿verdad? Y versículo 15, la consecuencia de la desobediencia. Y vimos que las bendiciones eran en todos los aspectos. Bendito tú al entrar, al salir, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu bestia, bendito tu ganado, bendito tu campo, tú perseguirás, tú ganarás en la batalla. Sí. Bendiciones en todos los hábitos sociales, políticos y militares. Y la maldición sería en el mismo contexto. Maldición en todos los lugares, en todos los ámbitos sociales, militares, en todo. Y terminé aquí, versículo 62. Quedaréis pocos en número en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Versículo 64. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos, tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti. Y estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. Curiosamente, eso es lo que le pasó durante los 2000 años después de Cristo. Después de decir, suelta a Barrabás y crucifícale y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ahí vinieron 2000 años de dispersión. En el hebreo, diáspora, que significa todos fuera. Eso fue una reclamación del César, de Roma. Como eran un pueblo cabezón, terco, que siempre se estaban rebelando, ¿saben qué dijo el César? Que no quede ni uno, que se vayan todos, esparcirlos. Y el que se quede, muerto. Las consecuencias nos harían esperar. La tierra asolada, la nación dispersión. Y la bendición se convirtió en maldición. Durante esos 2000 años, allí donde iban eran perseguidos. Eran motivo de refrán, de burla. Judíos, judíos, judíos. Aquí en España, en 1492, 300.000 judíos fueron expulsados. Ellos vivían cómodamente en Toledo, la mayoría de ellos. Cuando van a Toledo, la zona antigua, hay 3 barrios muy famosos. Uno de ellos es la judería, ¿no? El barrio judío. Luego está el barrio cristiano y luego está el barrio musulmán. Vivían las 3 culturas, sin muchos conflictos, más allá de los que pueden tener unos vecinos que tienen diferente manera de creer. Pero después ellos fueron dispersados, juntamente con los musulmanes. Pero España solo fue un ejemplo. En todas las naciones, la Edad Media, la peste bubónica, donde millones de personas morían, los judíos también fueron asesinados, no por la peste, sino porque pensaban que ellos tenían la culpa, como ellos no sufrían la enfermedad porque se lavaban las manos y eran higiénicos. La gente pensaba que ellos eran los portadores de la enfermedad. Y hubo una gran masacre de judíos. Y allá donde iban eran motivo de rechazo. Pero el colmo fue Hitler, ¿no? Cuando salió a decir que los judíos no eran humanos, que los judíos eran una subraza y que había que matarlos a todos, que había que acabar con su existencia. Casi lo consigue. En 1939 el número de judíos era 8 millones en todo el mundo. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, quedaban 2 millones. Esto quiere decir que durante pocos años, 6 años, 6 millones de judíos murieron. Asesinados, desde luego, no murieron de muerte natural. La mayoría de ellos en campos de exterminio. Esto fue lo que encontraron cuando llegaron a esos campos. Cadáveres por todas partes. Y fosas comunes. Esto es historia. Esto se llamó el Holocausto nazi. ¿Sabe lo que significa holocausto? Sacrificio. Eso significa holocausto, sacrificio. Dios los sacrificó. ¿Por qué? ¿Por bendición o por maldición? ¿Esto qué es? Maldición. ¿Pero la maldición de dónde vino? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros propios hijos. ¿La sangre de quién? La sangre del Hijo de Dios. La sangre de
de Jesús. ¿Dios podría quedarse de brazos cruzados? Sabemos que el plan era ese, ¿no? El plan era ese. Pero su corazón odiaba. Su corazón estaba lejos de Dios. Ellos con sus labios honraban a Dios, pero el corazón estaba lejísimos. Pero mira la advertencia que también hace Isaías. Recuerden, 700 años antes de Cristo. Dice Isaías 48, versículo 3 al 5. Lo que pasó, ya antes te lo dije. Y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto. Y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz. La cerviz es esta parte donde se le pone a las bestias el yugo, ¿no? Al buey para arar, ¿no? Así, aquí, la cerviz. Y tu frente de bronce. ¿Eso qué significa? Tener vara de hierro la cerviz y frente de bronce, ¿qué significa? Tú dile a uno, tienes la frente de bronce. ¿Qué significa eso? Cabeza dura, cabezón, terco. Te lo dije ya hace tiempo, dice aquí la Escritura. Antes de que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura, de fundición mandaron estas cosas. Dios dice, yo te lo digo antes para que sepas que cuando pase, no digas, no, ha sido Baal, ha sido Milcom, ha sido Astoret, ha sido Quemos. No, yo lo dije antes, Deuteronomio 28, Levítico 16, yo ya lo había dicho. Que ocurriría esto contigo, que te apartarías de mí, que me aborrecerías, que te irías en pos de dioses ajenos, que allí servirías a la piedra, al leño, que dejarías al vivo para adorar al muerto, que te apartarías del Dios verdadero para ir en pos de dioses falsos. Es como si tú dejas a tu esposa, que es dulce, es pura, es buena, es bondadosa, y te vas con la ramera. Dios hace esta comparación. Habéis adulterado. Os habéis ido con otra, con la pecadora, con la repudiada. Os habéis ido con la que no ama, con la que se mueve por negocio, por dinero. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué enseña esto? ¿Cómo es Dios o no enseña cómo es Dios? Claro, Dios es un Dios poderoso y Dios obrará según el corazón de los hombres. Y a su pueblo escogido precioso que Él salvó de Egipto, a su pueblo que Él estableció en la tierra de Canaán, a su pueblo que Él bendijo preciosamente en todos los aspectos. Cuando ellos desobedecieron, Dios los castigó duramente. Aquí dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Vamos a leer juntos. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hablando del pueblo de Israel, ¿qué dice Pablo a los corintios? Estas cosas que acontecieron al pueblo de Israel, ¿qué son? Es un ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para amonestarnos. Amonestar significa llamar la atención. Si les he dado un escarmiento, aquí en España hay un refrán, a ver si lo digo bien. Cuando veas las barbas de tu vecino secar, pon las tuyas a remojar, o algo así. Cuando tú veas cómo Dios ha obrado con el pueblo de Israel, tienes que tomar nota y darte cuenta que verdaderamente es un Dios vivo. Entonces debemos aprender de eso y tomar nota. ¿Habéis preparado vuestra alma? Empezamos, ¿no? El primer día. Hay que preparar el alma, ¿no? En este mundo nos preparamos siempre para algo. Cuando vas a la guardería te preparas para el colegio. Cuando vas al colegio te preparas para el instituto. Cuando vas al instituto te preparas para la universidad. En la universidad te preparas para un buen trabajo. Y en el trabajo te preparas para tener una buena jubilación. Y cuando llega a la jubilación, ¿qué? Te preparas para la muerte. ¿O no? Te haces a la idea de que más pronto que tarde llegará el de la guadaña y te dirá, ¿qué hay? Llegó. ¿Ya? ¿Y quién dice, no, venga, vale? ¿Quién dice, venga, vale, me voy? Nadie se quiere ir, ¿no? Todos nos vamos. Por eso Dios nos da un tiempo precioso para preparar nuestra alma. Tú prepara tu alma y luego ya siguen las otras cosas. Trabaja, crece, estudia, lo que tengas que hacer. Pero lo más importante es nuestra alma. El Señor Jesucristo dice, ¿de qué le aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le aprovecha al hombre si ganas todo? Imagínate si ganases todo el mundo. ¿Y nosotros qué ganamos? Minucias.
Aún así, ganándolo todo y pierdes tu alma, no compensa. El alma es lo más valioso. Por eso tenemos que aprender, y nos queda poco tiempo, de verdad. Hoy vamos a aprender acerca de las profecías que se han cumplido, que se están cumpliendo y que seguramente se cumplirán en un presente muy cercano. Aquí Lucas 21, versículo 24 dice, hablando de la nación de Israel: caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Dios dice, estos serán perseguidos, caerán a filo de espada, llevados a todas las naciones. Literalmente ellos han estado en todas las naciones, desde Rusia, Etiopía, a Estados Unidos, Argentina, en todos los lugares los judíos fueron dispersados. Y Dios, hablando de la tierra de Jerusalén, de esa ciudad bendita, ciudad de la luz, porque así se llamaba en su principio, será hollada. La palabra hollada es pisoteada, lo que se le hace a la uva para sacar el mosto, lo que se le hace a la aceituna para sacar el aceite, machacada. Jerusalén será hollada, pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Israel, o sea, Jerusalén ha sido pisoteada, ¿no? Llegaron los romanos y la pisotearon, ¿sí? Llegaron los musulmanes y la pisotearon. Después los cristianos y la pisotearon. Y durante siglos, entre musulmanes y cristianos se la disputaban. Tierra de sangre, tierra santa la llamaban. Venían los cruzados y conquistaban la ciudad. Venían los musulmanes, conquistaban la ciudad. Y así durante siglos. Podemos decir que esa tierra está regada en sangre. Y después llegaron los otomanos. Y después llegaron los británicos en la Primera Guerra Mundial. Durante 2000 años ha sido pisoteada. Pero ahora ya no. Aquí dice que hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Dios ha establecido tiempos, no para los hombres. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 17, versículo 26, que dice que les ha prefijado a los hombres el orden de los tiempos. Aquí Dios nos está diciendo que el tiempo que ha establecido para los hombres se está acabando. Porque esto, que Jerusalén sea hollada hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, nuestro tiempo se ha cumplido. Porque ¿saben qué? Jerusalén ya no está siendo hollada por los gentiles. Jerusalén ahora la pisan los judíos. Es una nación independiente después de 2600 años. Esto es un milagro. Busca un libro de historia a ver si encuentras un país que después de perder su identidad nacional hace 2600 años y después de abandonar su tierra hace 2000, hayan vuelto a ser un país independiente. No encontrarás ninguno. Prácticamente la mayoría de países son muy jóvenes. ¿Cuántos años tiene el Perú? ¿El Perú como Perú? ¿Cuántos años tiene? 204, 200. ¿Venezuela? Más de 200, pero no llega a 300. Cuando Simón Bolívar, ¿no? Sí, nos acordamos de él, lo tenemos fichado. Busca países que en 2000 años hayan dejado de existir y que de buenas a primeras existan. No hay. Esto literalmente los historiadores dicen es imposible. Es literalmente un milagro. Pero la palabra dice sí. Oseas 3, 600 años antes de Cristo. Oseas 3, versículo 4 y 5. Muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Esto está hablando de la vida, ¿no? El rey, ¿quién es? El gobernador. Sacrificio se refiere al templo, las estatuas que había en el templo, el efod, la vestimenta del sacerdote, sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad. En el fin de los días, mira, apúntate este versículo, búscalo en casa para que te abra los ojos del entendimiento. ¿Cuándo volverán ellos? Aquí Oseas dice, muchos días van a estar sin nación, sin templo y sin sacerdote, pero volverán. ¿Cuándo? ¿Te pone ahí? Se lo he puesto en azulito para que lo lean bien. Fin de los días. ¿Cuándo volverá Israel a su tierra? Amós, 600 años antes de Cristo, hace 2600 años, dijo, en el fin de los días. Y Jeremías por eso dice, sí, ellos parecen que van a ser destruidos. Casi los destruye Nabucodonosor, no pudo.
Casi los destruyen los persas, no pudieron. Casi lo destruyen los romanos, no pudieron. Es un pueblo que ha estado siempre a punto de la extinción. Hitler casi los extermina y los borra del mapa. Pero no, son el pueblo de Dios. ¿Y Dios qué va a hacer? Los va a levantar. Y recuerden lo que Dios hace. Dios cuando hace algo, lo hace supremo. ¿Entienden? Cuando Dios hace algo a lo grande. Entonces Dios no solo les va a dar la nación, que vuelvan a levantarse, y ahí un pueblo pequeño, ahí chiquitito, y no levantéis mucho la voz. No. Dios va a hacer un país grande. Dios lo va a hacer un país poderoso, para que veamos que la mano de Dios está detrás. En aquellos días dice, no os destruiré del todo. Esto es una promesa que la que se agarran los judíos, que ellos no serían destruidos del todo. Se agarraban durante 2000 años. No seremos destruidos, no seremos destruidos, no seremos destruidos. Incluso en los campos de exterminio cantaban, no seremos destruidos. Cuando morían por millares cada día. Entonces, por un lado tenemos una foto del exterminio nazi, ¿no? Y por otro lado tenemos una imagen. ¿Qué representa esa imagen? Si buscamos Ezequiel capítulo 37, quiero que me acompañéis. Ezequiel 37 es también una profecía cumplida, ya. Y justamente en nuestra época, en el año 1948. Si vamos a Ezequiel, en primer lugar, 36, Ezequiel 36, busquen. Ezequiel 36, ¿han llegado? Miren lo que dice el versículo 19 al 21. Les esparcí por todas las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Ven, Dios no ha sido injusto, Dios los ha juzgado conforme a sus caminos, conforme a sus obras. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son, son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Dice Dios, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi nombre grande, mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Dios va a restaurar completamente, perfectamente la nación de Israel. Y cuando la Biblia leemos Jehová, es el nombre de Dios, no somos testigos de Jehová, ¿vale? La Biblia católica es Yahvé, es la misma palabra. Es como decir Francisco y Paco, es el mismo nombre, ¿no? O José y Pepe, es el mismo nombre, ¿no? Bueno, Jehová, Yahvé, mismo nombre. Yo soy el que soy. Y va a demostrar a las naciones que Él es. ¿Y cómo lo hará? Haciendo una obra milagrosa. Un pueblo que desapareció de 2000 años. Todos sus, paisanos, todos sus hombres, mujeres, todos sus conciudadanos perseguidos, señalados. Estos son de Jehová, de sus tierras han salido. Prácticamente aniquilados. Versículo 32. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. ¿Qué hará Dios? Los restaurará. Y llegamos a Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Yo cada vez que leo este pasaje es que se me ponen los pelos de punta, la piel de gallina, ¿no? Dice la escritura aquí, Ezequiel 37, no vamos a leer, pero luego lo pueden leer en casa si quieren, pero dice que Ezequiel fue llevado a un valle que estaba lleno de huesos, de muertos. Y dice Ezequiel que estaban secos en gran manera. Y Dios le dijo, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel dijo, tú, Señor, tú lo sabes. Dios dice, estos huesos son la casa de Israel. Yo hago entrar en ellos espíritu. Así.
Me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. En 1941, 42, 43, alguien diría: los judíos están acabados. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Dios hará eso. Después continúa diciendo Ezequiel que vio entrar espíritu en ellos y que la carne salió de los huesos y que fueron un ejército grande en extremo y poderoso. Piensen con una mente lineal, ¿no? Durante 2000 años esto no se cumplió nunca. Durante 2000 años cualquiera que cogiese la escritura diría: esto no va a ocurrir. Pero precisamente en nuestra época ha ocurrido. Isaías 66, vuelvo a recordar, 700 años antes de Cristo. Dice aquí: ¿nacerá una nación de una vez? ¿Nacerá una nación de un día para otro? ¿Qué piensan? Yo siempre pongo el ejemplo de los catalanes, ¿no? Los catalanes quieren ser una nación. ¿Cuánto tiempo llevan queriendo ser una nación? Siglos. Y todavía no consiguen ser independientes. Como ellos podríamos decir otros cuantos. Otros han llegado a la guerra, a la independencia a través de la guerra. Bosnia, Herzegovina, ¿no? Serbia. Eran antes Yugoslavia, ¿no? Y hubo una guerra y ya se dividieron. Por diferencias de credenciales, sociales, políticas, económicas. Pero de un día para otro ningún país ha venido a nacer. ¿Cuánto tiempo tardaron en independizarse de los españoles? Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador. Tardaron décadas, ¿no?, en independizarse. Y guerras, sangre. Bueno. 13 de mayo de 1948. Israel no existe. 14 de mayo de 1948. Dice aquí el Correo de Palestina: el Estado de Israel ha nacido. Isaías dice: ¿nacerá una nación de una vez? Bueno, en cuanto Sión estuvo de parto, recuerden, Sión es Israel, dio a luz a sus hijos. ¿Yo qué hago dar a luz? ¿No haré nacer?, dijo Jehová. ¿Yo qué hago engendrar? ¿Impediré el nacimiento?, dice tu Dios. Yo los haré nacer de nuevo. ¿Ustedes saben que para ir al cielo hay que nacer de nuevo? Sí. Dios en la tierra dijo al pueblo: yo los haré nacer. De un día para otro. ¿Para qué? Para que la gente se asombre. Y para que digan: esto tiene que ser de Dios, no puede ser de otro lugar. ¿Cómo Dios va a trabajar? En primer lugar, Dios restaura la nación, ¿no? ¿Nacerá una nación de una vez? Cuando uno lee Isaías, se sorprende en muchos lugares. Y este también es otro pasaje que te sorprende. Isaías 60, versículo 8. ¿Eso qué es? Una paloma, ¿no? Una paloma. Miren lo que dice Isaías 68, si quieren buscarlo. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? ¿Te estás dando cuenta de lo que está viendo Isaías? Isaías está viendo hombres volando. Y él dice: ¿quién son estos que vuelan como nubes y como palomas, curiosamente, a sus ventanas? La paloma tiene la peculiaridad de que siempre vuelve a su palomar. La paloma vuelve a su casa. Por eso las usaban en las guerras, ¿no?, para enviar mensajes, y la paloma siempre volvía. Noé usó una paloma, primero usó un cuervo. ¿Y qué pasó con el cuervo? Se quedó comiendo carroña, muertos. Fue un festín para el cuervo. Pero la paloma volvió a su casa, a la ventana, al arca, con una rama de oliva en el pico. Ellos volverían como palomas a sus ventanas. ¿Saben por qué ellos tienen que volver volando? Porque no pueden volver en coche ni en barco. ¿Y se imaginan volviendo autobuses de judíos a Israel? Tiene que pasar o por Libia, o por Siria, o por Egipto. Tiene que pasar por países musulmanes. No pueden volver en autobús, no pueden volver en coche. Los atacarían seguro. Ellos siempre vuelven en avión y vienen de lejos, de los 4 confines de la tierra, como palomas, así.
Eso se ha cumplido. Cientos de judíos retornan a Israel desde Brasil. Desde Brasil, ahora en la guerra de Ucrania, judíos han vuelto a su tierra, porque en Ucrania también había muchos judíos. Aquí Isaías nuevamente, 43, versículos 5 y 6. No, vamos a leer juntos este pasaje. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra. Ellos fueron dispersados a todos los rincones de la tierra, a todos los países. Eso es como, por ejemplo, chinos, ¿no? Chinos hay en todos los países, ¿a que sí? Donde tú vayas hay chinos. Porque ellos se dispersan no por necesidad, sino para negocio, para prosperar. Y ellos se mueven y ponen sus negocios en diferentes lugares. Bueno, los judíos fueron dispersados porque la espada iba en pos de ellos, detrás de ellos. Dios dice, no temas, yo estoy contigo, de oriente te traeré, de occidente te recogeré, diré al norte, da acá, al sur, no los detengas. ¿Y qué haré? Trae a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Isaías, miren, no se había descubierto ni América, nada de eso. Pero él sabía que en el confín de la tierra los judíos tendrían que volver a su casa. Aquí también nuevamente Isaías 11:12. Dice, a los esparcidos, a los desterrados de Israel y reunir a los esparcidos de Judá. Ven, para que no haya duda, Dios habla de la tribu del norte, o las tribus del norte, Israel, y del sur, Judá. A los desterrados de Israel y a los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra, norte, sur, este y oeste. Y eso está ocurriendo en nuestros días, ellos están volviendo. Igual que el César dijo esta palabra hebrea, diáspora, que significa dispersión. Es como una manifestación, ¿no? Hay que dispersarlos y llegan los antidisturbios y dispersan a todo el personal. Esto ocurrió con los judíos, dispersión. Ahora hay otra palabra hebrea, halilla. Halilla significa regresar, retorno, vuelta. ¿Qué ocurre con un judío cuando dice, un judío que puede certificar que es judío de nacimiento? Es decir, que su padre o su madre son judíos. Yo quiero volver a Israel. ¿Qué tiene que hacer? Nada. Le facilitan todo para que vuelva. Y le dan tierra. Y le buscan trabajo. Ustedes han escuchado cuando el 7 de octubre del año pasado Hamás atacó Israel, ¿no? Y se hicieron famosos estos llamados kibbutz. Dice que los terroristas de Hamás entraban en kibbutz y mataban a la gente, 1.200 personas, y se llevaron secuestrados a más de 200. ¿Y qué es eso de kibbutz? Pues literalmente son urbanizaciones o comunas, son cooperativas de judíos que se les ha entregado una tierra y ellos ahí labran, ellos allí tienen su ganado, ellos allí tienen sus negocios. Esos son los kibbutz y donde entraron los de Hamás a asesinar y a secuestrar. Bueno, cuando tú vuelves a Israel, cuando eres judío y vuelves a Israel, allí te dan trabajo, te dan tu tierra, te dan tu facilidad para que te instaures allí. ¿Saben por qué? Porque saben que eso es cumplir la palabra de Dios. Que vuelvan a su tierra. Yo sé que aquí la mayoría son extranjeros, ¿sí? Y unos tienen deseos de volver, pero otros saben que no volverán. Y a lo mejor han pasado pocos años de que vinieron, o una década. Pero lo que estoy seguro es que si se quedan aquí y tienen hijos, sus hijos no querrán volver. Porque no nacieron allí. Ellos se considerarán de aquí, ¿no? Pero los judíos, después de 2000 años, ellos no se consideran de donde viven, se consideran de Israel. Jerusalén, el hogar. Y han pasado 2000 años dispersados. ¿Entienden la mente que tienen ellos? ¿La cultura que tienen de nación? Es totalmente diferente a nosotros. ¿Sí o no? Yo creo que sí. Yo he visto a muchos latinos, y perdonen, cuando ganó España el Mundial, que decían, yo soy español, español, español. Chicos jóvenes, que a lo mejor sí nacieron aquí en España. Sus padres son, no sé, de Ecuador, de Venezuela, de Perú, de Colombia. Y ellos que decían, yo soy español, español, español. Y luego iban a casa y se comían, ¿qué? Una salchipapa.
unas empanadas, unas arepas. Es broma, ¿no? Ellos tienen cultura nacional. Ellos tienen corazón nacional. Ellos todos quieren volver y volverán. Y están volviendo. Sobre todo dice así Isaías también, 60:22. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Mira, el pequeño vendrá a ser 1000 y el menor un pueblo fuerte. Por eso digo, Dios los va a restaurar de gran manera, porque son una nación muy pequeña. Decíamos el otro día que el tamaño de Israel, el tamaño geográfico, es como la Comunidad Valenciana, Castellón, Valencia, Alicante. Ese tamaño tiene Israel. Incluso más pequeño es Israel. Creo que la Comunidad Valenciana son 20.000 kilómetros cuadrados. Pues Israel son 18. Pero ellos han sido un pueblo que Dios los ha utilizado de manera milagrosa. Hemos dicho que ellos se independizaron, ¿qué día? 14 de mayo de 1948. Nación de Israel ha nacido. ¿Saben cuándo tuvieron su primera guerra? El 15 de mayo de 1948. El 14 de mayo, independencia, empezaron a bailar. Benjamín Ben Gurión dijo, tenemos licitud para declararnos la nación de Israel, el Estado de Israel hoy ha nacido. Al día siguiente los atacaron. Primera guerra. Han tenido varias guerras. El día después, ejército árabe, Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak. 5 países contra uno que acaba de nacer. ¿Quién ganó? Israel. 29 de octubre de 1956. Otra guerra. ¿Quién ganó? Israel. 5 de junio de 1967. La famosa guerra de los 6 días. Contra Egipto, Siria y Jordania, apoderándose de Jerusalén Este, de Cisjordania y de la Franja de Gaza. Y los altos del Golán. ¿Quién ganó? Israel. Y en 6 días, por eso se llama la guerra de los 6 días. ¿Saben por qué? Porque el 7º día, como dice su tradición, tienen que descansar. Pero no se quedaría ahí. Habría otra guerra, la guerra del Yom Kippur, año 1973. Nuevamente países árabes atacan a Israel. ¿Y quién gana? Israel. Es más, la ONU, Estados Unidos y Rusia les dijeron, parad, porque ellos ya habían conquistado toda la llanura de Sinar, habían llegado a Egipto, o sea que si se descuidan, se van hasta, no sé, habían venido hasta la península ibérica. Y les tuvieron que decir, no, basta, vale, ya. Tuvieron que hacer una paz. Y ellos se volvieron a su tierra, a su país, ganando esta guerra. Hoy, en nuestros días, llevamos un año ya de guerra. Bueno, ellos llevan un año de guerra. Otra guerra más. Esta guerra se llama la guerra del Sukkot. Empezó el 7 de octubre cuando esos terroristas de Hamás entraron en Israel y secuestraron y asesinaron, como hemos dicho. El Sukkot es otra fiesta, es la fiesta de los tabernáculos. ¿Saben por qué atacaron los de Hamás ese día? Porque ese día era fiesta para los judíos, era día de reposo, un día de reposo especial. Por eso aprovecharon ahí, en ese momento, en el momento de mayor debilidad en el pueblo de Israel. Sin embargo, ellos ganarán esta guerra. Y ganarán todas las guerras porque no desaparecerán. Dios los ha establecido como su pueblo, Dios los restaurará y Dios los utilizará hasta el fin de los días. Puede desaparecer España, puede desaparecer Estados Unidos, puede desaparecer cualquier país del mapa, pero Israel no desaparecerá porque Dios tiene ese plan para ellos. Cuando llegue el reino del milenio, que os explicaremos si da tiempo hoy, si no mañana, Jesucristo reinará en esta tierra. ¿Saben dónde? ¿Dónde estará la capital del reino milenial? En Jerusalén. ¿Jerusalén sabe qué significa? Tierra de paz. Durante 1000 años habrá paz en la tierra. Explicaremos después. Jeremías 42, 12. ¿No se están quedando asombrados? Jeremías 42, 12. Y tendré de vosotros misericordia, y Él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Miren, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, había un plan para los judíos. A estos hay que instaurarlos en algún sitio, porque como vayan de país en país, los van a machacar. Hay que darles una tierra.
Y habían planeado varios lugares para mandarlos. Y ellos dijeron, no, nosotros tenemos un lugar. La tierra de Canaán. La tierra de Israel, esa ha sido siempre nuestra casa. No nos queráis llevar allí donde el último pino. No. Ellos tenían que volver. Recuperaron la nación, el pueblo está volviendo, pero no solo eso. Aquí Ezequiel 36, versículo 34, dice que la tierra será labrada. La tierra era asolada, vendrá a ser labrada. Miren, esa tierra durante 2000 años era desierto. Es más, el 80% de Israel es desértico. No es que sea como aquí Castilla-La Mancha, que es seco. Una cosa es seco y otra cosa es desértico. ¿Sí? Uno, por ejemplo, se va a Asturias y da gusto. Ve árboles, montañas, verde, qué bonito. Pero te paseas por aquí por La Mancha, que te vas para ahí, para el centro, Ciudad Real y todo eso, ¿qué es? Un socarral, ¿no? Es todo, no es desierto, pero es seco. Bueno, esa es la peculiaridad que tiene esta meseta. Pero es que Israel es desértico, no seco, desértico. El 80%. Montañas, desiertos, el desierto del Negev, por ejemplo. Ahora Israel es un paradigma tecnológico de la agricultura mundial. Ellos son capaces entre el 80 y el 90% de las aguas residuales, de los residuos, los reciclan, los purifican. Las desalinizadoras están por todas partes, cogen agua del mar y la convierten en agua potable. Ellos tienen una cultura de riego impecable, es decir, tienen una tecnología asombrosa. Es un país que no pide nada, no pide ni fruta ni verdura. Es un país que exporta, manda al extranjero. Un país 80% de desierto. Ellos mandan fruta y verdura a otras naciones y de muy buena calidad. Dice así Ezequiel 36. Dice, una tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén. ¿Están entendiendo ese pasaje? Una tierra que era asolada, que era desierto, dice, ha venido a ser como huerto de Edén. El huerto de Edén se consideraba algo espléndido, árboles grandiosos. Y luego dice, las ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Por ejemplo, Haifa, una ciudad muy importante. Vendría a ser como Valencia, Bilbao, así, ¿no? Antes la capital era Tel Aviv. Desde hace un par de años, Donald Trump dijo, no, la capital es Jerusalén. ¿Sí? Bueno, sabemos que la capital es Jerusalén, aunque diplomáticamente era Tel Aviv. Pues Haifa es ahora una ciudad muy importante, pero antes era un pueblo de pescadores. Y no había nada. Año 1930. 2021 es una ciudad próspera. Y así es todo. Algunos se preguntan, ¿por qué Israel es tan rico? ¿Por qué Israel es tan rico? ¿Ustedes saben cuánto dinero tienen? Ellos tienen 400 armas nucleares, eso vale mucho dinero. Tienen un ejército, el ejército más moderno del mundo. Ellos tienen una infraestructura tecnológica envidiable por cualquier país. El ejército es efectivo. No es el más grande, claro que no es el más grande, si son 8 millones de habitantes. ¿Cómo va a ser el más poderoso? Más poderoso China, Estados Unidos, Rusia, tienen millones, ¿no?, de soldados. Pero el ejército es muy, muy efectivo. Miren, Israel son 8 millones de habitantes. ¿Saben cuántos habitantes tiene Irán? ¿Irán? ¿Saben cuántos habitantes son? 80 millones. 80 millones. En tamaño, Irán es muchísimo más grande que Israel. Sin embargo, no se atreve a pelear con él. Porque hace unos meses no han estado así, ¿no? Enviándose misiles como recaditos. Ahí te mando eso, pues yo te mando esto, así, ¿no? Pero siempre Irán como con contención, como diciendo, te respondo pero por orgullo, pero no me... Y tú más, así, ¿no? Tú eres tonto, tú más. No llegan al puño, ¿no? Porque sabe que Israel es poderoso. Tienen una cúpula, le llaman la cúpula antimisiles, cúpula de hierro.
Cuando mandan los misiles, se encargan de destruir esos misiles que les tiran. Es un país que está preparado. Como dice Ezequiel 37, los vi de pie, un ejército grande, en extremo. Pero no se queda ahí, su control es asombroso. Empresas de todo el mundo, sobre todo de Estados Unidos, por eso hay un boicot a los productos israelíes por la guerra, y dicen que no consumas de cosas de Johnson & Johnson, de Tommy Hilfiger, de Garnier, de L'Oreal, de Pepsi, de Nestlé, de 20th Century Fox, ¿no? De CNN, de IBM, de Coca-Cola, de un montón de marcas empresariales que están controladas, gobernadas por judíos. O los dueños son judíos, o los mayores accionistas son judíos. Los medios de comunicación en Estados Unidos, un país de 400 millones de habitantes, superpotencia mundial, son controlados por los lobby judíos. ¿Han escuchado hablar de la familia Rothschild, Rockefeller? Todos ellos judíos, multimillonarios. El Fondo Monetario Internacional está controlado por los judíos. Y todas estas compañías de telecomunicaciones controladas por los judíos. Pero es que la Biblia ya decía eso. Isaías 60 nuevamente. Ojo, Isaías, lo que sabía, ¿no? Isaías, inspirado por Dios, pudo hablar de todas estas cosas. Dice, entonces verás, resplandecerás, se maravillará, se ensanchará tu corazón, porque haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Israel es un país muy rico, ¿saben por qué? Porque desde Estados Unidos a otros países lo están enriqueciendo. Dios los está utilizando para enriquecerlos. Esa es la bendición, ¿o no es la bendición? Y luego dice la multitud del mar. ¿Qué es eso de la multitud del mar? En otra versión dice las riquezas del mar vendrán a ti. ¿Qué riqueza hay en el mar? ¿Ustedes saben? Petróleo, gas natural. Así. Ellos han descubierto muchas reservas de gas natural y de petróleo. Cuando España necesita gas y petróleo de otros países, ellos tienen su propio gas y su propio petróleo. Entonces, ¿queda claro lo que está haciendo Dios con ellos? ¿Queda claro o no queda claro? Queda clarete, clarinete, queda muy claro. Queda muy claro. Y Dios les dice así también, Zacarías 8:13. Sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, o casa de Judá y casa de Israel, nuevamente, para que no haya duda, todo, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, más esfuércense vuestras manos. Seréis bendición. ¿Bendición en qué sentido? En todos. El 20% de los premios Nobel son judíos. 20%. 20% de los premios Nobel, cuando son un país tan pequeño, tan insignificante numéricamente. Entonces ellos son bendición en agricultura, son bendición en ejército, son bendición en tecnología, son bendición en intelectualidad, son bendición en todos los aspectos. Incluso hoy en día, todos los días, tú vas a ver las noticias y ¿quién aparece ahí? Mira que es grande el planeta, es grande el mundo, ¿no? Y se pueden hablar de tantos países, pero Israel siempre está en boca de todos, para bien o para mal. Y les recuerdo que es un país pequeño, pequeñito. Es más pequeño que Ecuador. ¿Hablan de Ecuador en las noticias? Ni se les menciona. No, ni se les menciona. ¿Cuántos países hay grandes? Colombia es más grande, muchísimo más grande. ¿Y se les menciona? No. Pero Israel esto, Israel aquello, Israel, Netanyahu, así. ¿Tan importantes son? Sí. Dios los va a poner en el foco de toda la tierra. Ezequiel 36, hemos dicho que Dios les iba a restaurar. Ezequiel 37, Dios los restaura, valle de huesos secos. ¿Saben qué ocurre en Ezequiel capítulo 38? Adivínenlo. Dice Ezequiel 38 que todas las naciones de la tierra se reunirán para atacar a Israel. 36, ya avisa, lo hago por mi santo nombre, os voy a restaurar. 37, lo restaura, entra vida en esos huesos secos. 38, todas las naciones se reúnen para atacar a Israel. ¿Ezequiel 38 lo tienen buscado? Bueno, tenían 37, ¿no? Pues 38 es el siguiente. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog,
príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. ¿Saben que Gog es alto? Había un rey llamado Og, rey de Basán. ¿Se acuerdan? El que destruyó el pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida. Og, con G, significa alto, o el del norte. En tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec. Mesec es Moscú. ¿No? Y Tubal, y profetiza contra él. Así, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes, de todo en todo equipados, grande multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Irán, ahí lo tienes, Irán, habrá guerra entre Israel e Irán. Irán, Cus, Fud, Egipto. Contra ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, Turquía. De los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. ¿Qué harán estos? Dice que todos ellos se reunirán. De todas partes, versículo 18. Dice, vosotros comeréis la carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de los carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros engordados, toros de Basán. Están diciendo que todos ellos van a atacar a Israel, pero Israel los derrotará. Israel los derrotará. Aquí Romanos capítulo 11, Pablo dice, en el Nuevo Testamento, cuando los gentiles estaban recibiendo la bendición de Dios y estaban viendo que los judíos eran como desechados, ¿no? Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Dios se está endureciendo con ellos, sí, Dios está tratándolos severamente, les está castigando duro. Dice, pero esto es en parte, no siempre. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Ha entrado dónde? En la gracia, en el amor de Dios, en la bendición de Dios. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Miren, lo que Dios ha hecho ha sido lo siguiente. En su plan de amor, de bendición, en su plan de salvación, Dios, ¿saben qué hizo? Dios en primer lugar trató con la nación de Israel, el pueblo de Israel. A ellos les dio la palabra, dice Pablo a Romanos capítulo 3, para que ellos supiesen encontrar a Dios, para que ellos confiasen en sus promesas, para que ellos también, que por la fe, como Abraham, se les creyese y les fuese contado por justicia. Pero ellos desecharon a Dios. ¿Y Dios qué hace? Llama a otro pueblo. ¿A qué pueblo? Los gentiles, el resto del mundo. Y Dios les va a dar la bendición a esos gentiles durante X años, 2000 años aproximadamente. ¿Y qué hace con el pueblo de Israel? Juicio. Eso hemos aprendido, ¿no? Esta última hora. ¿Qué hace Dios con Israel? Juicio. Su sangre está sobre nosotros y sobre nuestros hijos, generación tras generación tras generación. Israel ha sido perseguido, machacado. ¿Por qué? Porque Dios lo ha puesto así, en su voluntad. Pero ahora termina un tiempo. Ellos han vuelto a su tierra. Ellos han sido restaurados como país. Ellos han sido restaurada la agricultura, la tierra, todo. Y la bendición ha sido restaurada. Pero falta una cosa. Los discípulos en Hechos capítulo 1, cuando el Señor Jesucristo estaba a punto de ser llevado al cielo, le hicieron una pregunta. Le dijeron, Maestro, ¿restaurarás Israel ahora, en este tiempo? Y el Señor Jesucristo le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones en las que el Padre ha puesto en su sola potestad. Pero vosotros recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo postrero de la tierra. Así, ¿no? Está diciendo que a ellos no les toca ahora la restauración, ahora toca predicar el Evangelio. Y durante 2000 años el Evangelio ha sido predicado. Los gentiles pueden recibir la bendición de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios. ¿Cómo? ¿De qué manera? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Podemos recibir el amor de Dios, el perdón de Dios, la salvación de Dios, simplemente creyendo en Jesucristo. ¿Han entendido? Pero eso se acabará. Como todo lo bueno se acaba,
¿verdad? Ha llegado el tiempo en que los gentiles ya no pisotean Jerusalén. Ha llegado aquí que los tiempos de la plenitud de los gentiles hayan entrado. Dios tiene un número de gentiles que recibirán la salvación. Cuando ese número se cumpla, hasta aquí. ¿Qué ocurrió en la época de Noé? Cuando llegó el tiempo que Dios consideró, que dijo, hasta aquí. ¿Quién cerró la puerta del arca? No Noé. No Noé. Noé la construyó, Dios cerró la puerta. ¿Cuándo? Cuando entró el último animal. Faltaba la pareja de ornitorrincos. No sabemos. A lo mejor los perezosos. Los perezosos llegaron los últimos. Y Dios dijo, ¿ya están todos? Sí, ya están todos. ¡Pum! ¡Chapao! Aquí ya no entra nadie. Y dice que los hombres en la época de Noé, dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Durante 100 años Noé construyendo el barco y todos, ¡ja, ja, ja, ja! Un barco a 500 kilómetros de la costa. ¿Estás loco, Noé? ¿Saben qué decían cuando empezó a llover? ¡Ábrenos, hombre! ¡No seas así, Noé! ¡Que era broma! Así. Pero Noé no podía abrir porque él lo había cerrado. Había cerrado Dios, él no podía abrir. ¿No se piensan que Noé sí podía haber salvado a algunos? A su vecino Juan, al otro. Él no podía. Solo había una puerta y la cerró Dios. Y como dice Apocalipsis capítulo 3, es el que cierra y nadie abre. Abre y nadie cierra. Ahora se ha abierto una puerta de salvación durante 2000 años para todos nosotros. Para los romanos, italianos, españoles, ecuatorianos, peruanos, venezolanos, colombianos, dominicanos, rumanos, de todos los sitios. Y solo a través de la fe, creer en Jesucristo su Hijo. Y serás salvo. ¿Pero qué ha ocurrido durante 2000 años con el pueblo de Israel? Castigo, castigo, castigo. Pero ahora cambiarán las tornas. ¿Cómo que las tornas? Sí, ahora Dios, ¿qué hará? Castigará a los gentiles. ¿A qué gentiles? A los que no han creído. Aquellos que no quieren a Dios. Aquellos que sí que saben que hay un Dios, incluso celebran la Navidad y les encantan las luces, como hoy, ¿no? ¿Han visto hoy las noticias? Esta mañana viendo las noticias, las luces en Barcelona, inauguración por no sé quién, un concierto para inaugurar las luces de Navidad. En Madrid, no sé quién cantando, inaugurar las luces de Madrid. Y todo el mundo viendo las luces, Merry Christmas, ho, 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 así. Todo el mundo celebra la Navidad y no tienen ni idea de lo que significa la Navidad. El tiempo se va a acabar, pero ya. El Señor ha establecido un día. No sabemos cuándo, pero cualquier día de estos. Porque hay un evento llamado el arrebatamiento de la iglesia. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos, para estar siempre con el Señor en el aire. O sea, para estar con el Señor. Del arrebatamiento no es algo esporádico que aparezca por ahí en algún rinconcito. El Señor habló de eso. Mateo capítulo 24. 2 estarán moliendo en un molino, uno será tomado y el otro dejado. 2 estarán en el campo, uno será tomado y otro dejado. Lucas 17, 2 estarán en una cama, matrimonio, uno será tomado y otro será dejado. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, igual, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos resucitarán y nosotros seremos transformados. Eso aparece unas cuantas veces en la Biblia, ¿no? Incluso en el Antiguo Testamento habla de un tal Enoc. Dice que Enoc antes del diluvio fue llevado por Dios, porque caminó Enoc con Dios. También habla de un tal Elías Tisbita, donde apareció un carro de fuego, dice que le llevó. Y su discípulo Eliseo, oh padre de Israel y su gente de a caballo, así, ¿no? Detrás. Yo también me quiero ir, llévame. Hay ejemplos de arrebatamiento en el Antiguo Testamento y ocurrirá ese arrebatamiento. Porque ¿saben qué? Dice la Escritura, que a la iglesia verdadera, a la que cree en Jesucristo su Hijo, no nos ha puesto para condenación, no nos ha puesto para ira. Y créanme, lo que va a suceder en esta tierra en pocos años va a ser una verdadera ira. Isaías habla de eso, día de ira de Jehová, día y día de retribución. ¿A quiénes? A las naciones. Por eso a Israel se le conoce como el pueblo de Dios, el reloj de Dios. Miren, la tierra ha sido ahora fértil, es restaurada, próspera. ¿Qué falta? Su espíritu. Porque Dios restaura perfectamente, plenamente. Ha restaurado la tierra, la nación, la bendición. ¿Saben qué falta? Una cosa, su alma. ¿Y saben cómo dice la Escritura que hará Dios?
Cambiaré tu corazón de piedra y pondré dentro un corazón de carne. Cambiaré tu corazón duro por un corazón con mi espíritu. ¿Y eso saben cómo se tiene que hacer? ¿Saben cómo se tiene que hacer eso? Con una operación. ¿Cómo se hace un trasplante de corazón? A corazón abierto, ¿no? Eso es un trauma, ¿no? Por eso llega el tiempo en que Dios va a tratar nuevamente con el pueblo de Israel. Daniel habla de esto, la profecía de las 70 semanas. Dice que Dios tratará con su pueblo. 70 semanas están determinadas. Y establece el tiempo que está determinado para que llegue el Mesías, príncipe. Dice, y él entregará su vida. Se le quitará la vida, pero no por sí. O sea, él la entregará la vida. Y luego habla de otra semana. Y hablamos hace poco, ¿no? Con el hermano Pierre, ¿verdad? ¿Qué significaban esas semanas? Es que Dios ha establecido esos tiempos. Pero cuando Cristo murió, Dios detuvo el tiempo para trabajar con la nación de Israel. Dios detuvo su reloj. Y ahí, durante 2000 años trabaja con los gentiles, dando su salvación. Cuando la multitud de los gentiles entren en la salvación, cuando se cumpla el número determinado por Dios, ¿qué ocurrirá? Esos 7 años con los que Dios trabajará nuevamente con la tierra de Israel, con el pueblo de Dios escogido, para que puedan recibir la salvación, también por gracia. Pero al igual que nosotros, ¿cómo recibimos nosotros la salvación por gracia? ¿Cómo? Con un corazón contrito y humillado. Ellos también tendrán que recibir la salvación con un corazón contrito y humillado. Cuando todas las naciones se reúnan a atacar a Israel, a Jerusalén, ¿qué ocurrirá? Ellos estarán contritos y humillados. Entonces podrán recibir la salvación por gracia. Ahora quiero que brevemente, aunque mañana hablaremos más de esto, Mateo capítulo 24. Miren, de las profecías bíblicas que hablan de la venida de Jesús y que hablan de la restauración del reino del milenio y del fin de todas las cosas, la que más clara se ha cumplido ha sido la restauración de Israel. La restauración de Israel es una profecía cumplida. 2000 años no había Israel. Hoy, ya casi 75 años, ¿no? Así. No. Se ha cumplido. Mateo 24, vamos a buscar, por favor. Un poquito más. ¿Me dejan? Sí, por favor, pastor. Sí. Mateo capítulo 24. Como dicen en los conciertos, otra, ¿no? Sí. Mateo capítulo 24. Versículo 32. Vamos a leer juntos. Mateo 24, versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esto es el Señor Jesucristo hablando, ¿no? Que la higuera es un árbol de hoja perenne o caduca. Caduca, ¿no? Su hoja se cae. Ahora vas en invierno, ves a las higueras y cómo están secas, ¿no? Parece un árbol muerto. No, parece que no tiene vida, porque es el frío, tiene que economizar. Pero llega la primavera y ¿qué empieza? A brotar hojas. Y cuando llega el verano, ¡wow! Espléndida la higuera. Para cuando llegue septiembre, octubre, haya higos ricos. ¿Quién es la higuera? Israel. Israel durante 2000 años, ¿cómo ha estado? Como una higuera seca, como una higuera invernal. No hay hojas, no hay fruto, no hay nada. Así han estado durante 2000 años. Y el Señor que dice, cuando veáis, dice, aprended, tomar nota, la parábola de la higuera. Cuando veáis, ¿qué? 32, ¿no? Cuando su rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Quién es el verano? ¿El verano quién es? El Señor Jesucristo es el verano. Cuando veáis que Israel empieza a florecer, la higuera no florece. Los árboles echan flor y después fruto. La higuera no echa flor. Cuando veáis sus hojas brotar, cuando veáis a Israel que reverdece, sabéis que yo estoy cerca.
A la puerta, dice. A la puerta. Es decir, a punto de entrar. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Y este mismo Mateo 24. El Señor Jesucristo, la semana antes de morir y de dar su vida por nosotros, Él está dando un paseo por Jerusalén. Porque es la semana de la gran fiesta, de la fiesta de la Pascua, donde celebraron cuando salieron de Egipto. Aquella ciudad estaba adornada, llena de todo, de flores y todo decorado, como cuando hay fiestas en los pueblos, ¿no? Y en las ciudades. Dice así, versículo 3, y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué pregunta están haciendo aquí? Bueno, ellos pasaron por allí, por el templo, y vieron todo adornado. Le dijeron, oh maestro, qué bonito, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¡Wow! ¡Qué shock!, ¿no? Los judíos, su seña de identidad era el templo. El corazón de la nación era el templo. Es como para el francés la Torre Eiffel. Y para el estadounidense, la Estatua de la Libertad. Para el madrileño, la Puerta del Sol. ¿Así, no? Edificios simbólicos. Bueno, el templo era el corazón neurálgico. No de la ciudad, sino de la nación. Y que te digan, no va a quedar piedra sobre piedra. Es como si tú vas por París, por fin, te haces una foto en la Torre Eiffel y alguien te dice, mira, no va a quedar ni un tornillo. ¡Wow! ¿No? Es grandísima la Torre Eiffel, ¿no? No lo sé, me lo han dicho. No va a quedar ni un tornillo enroscado. Es un shock para un francés, ¿no? Para un parisino. ¡Oh, la, la, oh, monsieur! No, así. ¿Qué dirían los discípulos? Maestro, ¿cuándo será esto? Le preguntan así, ¿no? Y hacen dos preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Que no quede piedra sobre piedra del templo. Y segunda pregunta, maestro, si nos permites, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin del tiempo? El Señor Jesucristo va a responder esas dos preguntas. Está hablando de dos épocas totalmente diferentes. Una, su época. Cuando veáis Jerusalén rodeada de ejércitos, sabéis que su destrucción ha llegado. Eso ocurrió en el año 70 después de Cristo. 40 años después. Pero Jesús también va a hablar de otra generación. ¿Qué generación? La que vuelva. La que sea restaurada. Y recuerden, una generación bíblica, dice Salmo, capítulo 90, que son 70, 80 años en los más robustos, en los más gorditos como tú. ¿Qué señales habrá? ¿Cuándo será esto? Versículo 5. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hasta aquí es nuestra época. Desde el año 33 después de Cristo, cuando murió el Señor, ha pasado todo esto, ¿no? Guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos en diferentes lugares. Así dice, ¿no? Versículo 8, principio de dolores. ¿Qué significa eso? Está refiriendo a una mujer antes de parir, principio de dolor. Y cuando es el parto, ¿qué hay? Más dolor, ¿no? El Señor está diciendo, esto será principio de dolores, esto será como esos pinchazos, ¡ay, ay, ay, que viene, que rompe aguas!, ¿no? Pero ¿qué ocurrirá después? ¡Puja, puja! Yo no he parido, pero yo vi lo mal que lo pasó mi mujer. Y yo ahí día, gracias a Dios por ser varón. El Señor dice que va a llegar un tiempo en esta tierra donde va a ser el parto. El parto significa dolor, 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 sin epidural. Sin epidural. ¿Cuál es la clave? Versículo 14. Será predicado este evangelio, no otro, del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Ahora no son principios de dolores. Y dice, y entonces vendrá el fin.
Si tú coges ese versículo 14 de Mateo 24, este evangelio será predicado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, para que nadie pueda decir, ¿Biblia? ¿Qué es eso de Biblia? ¿Palabra de Dios? No tengo ese concepto, no he escuchado nunca. Todo el mundo tiene que escuchar que hay un Salvador, un Cristo, un Jesús. Es más, todos conocen que estamos viviendo en una época después de Cristo y que Él tiene algo que contarnos. Entonces este evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿Podría haber venido el fin en el año 1300 después de Cristo? No. ¿No se había descubierto América? ¿El evangelio no había llegado a Australia? Nadie sabía que existía una tierra llamada Australia. Pero siglo tras siglo el mundo se hizo más grande, un nuevo mundo, otro nuevo continente en Oceanía. ¿Y dónde ha llegado en nuestros días el evangelio? Contésteme, por favor. ¿A dónde ha llegado el evangelio en nuestros días? Si ustedes son testigos de eso. ¿Saben lo que dice Daniel en el capítulo 12? Daniel también, 700 años antes de Cristo, 600. Dice, en los últimos días, muchos correrán de acá para allá y la ciencia se aumentará. Muchos correrán de acá para allá. ¿Qué significa eso? Que gente viajará de unos países a otros. Aquí están, ¿no? Y la ciencia se aumentará. La ciencia ha aumentado hace 100 años atrás, no más. Hace 200 años la gente se movía en burro. ¿O no? En el siglo I en burro, en el siglo V en burro, en el siglo X en caballo en burro. Pero ha sido ya hace 100 años coche y no hace muchas décadas en avión, ¿no? ¿Y qué hace la gente? Muchos dicen, se moverán de acá para allá y la ciencia se aumentará. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿el evangelio dónde ha llegado? ¿Ha llegado a la Patagonia? ¿Ha llegado allí al cuerno de la Argentina? Claro que ha llegado, pibe, claro que sí. ¿Ha llegado a Alaska? Sí. ¿Ha llegado a China? Sí. Lo que pasa es que no dejan. Si te cogen leyendo la Biblia te meten en la cárcel. Pero tenemos hermanos en Corea, que es otro extremo. ¿Ha llegado a Japón el evangelio? Sí. ¿Ha llegado a Australia? Sí. ¿A las islas de Papúa? También. ¿Ha llegado a África? Perfecto. Incluso a las selvas del Amazonas ha llegado el evangelio. Sí, predicadores han llegado a la selva del Amazonas. Me acuerdo, por ejemplo, este misionero que murió, ¿no? Atravesado por una lanza. Billy Elliot, ¿no? Jimmy Elliot. Él fue atravesado, él estaba predicando el evangelio a los indígenas y los indígenas los atacaron y los mataron. ¿Y qué ocurrió? Ya no volvió nadie a predicarles el evangelio. No, su mujer, sus viudas, las viudas de esos misioneros volvieron a predicarles a los asesinos de sus esposos. ¿Y qué ocurrió? Que esa tribu que había en medio de las Amazonas se convirtió a Cristo. No entendían cómo las esposas iban a dar amor a sus verdugos, de sus maridos. Ese es el amor de Cristo, dar la vida por los que te odian, no por los que te aman. Porque uno da la vida por los que le aman fácilmente, pero ¿quién da la vida por uno que te odia? Señor Jesucristo está siendo clavado en una cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces aquí las señales son claras. Todo esto está ocurriendo, ¿no? Miren, un poquito más y ya. Tenemos que aprender la señal de la higuera. Aquí dice, hablando Jeremías, porque en la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. ¿Dónde empezó Dios a castigar? Jerusalén, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. No seréis absueltos. ¿Quién? Vosotros. Los gentiles no serán absueltos, dice Dios. ¿Por qué? Porque traigo espada sobre todos los moradores de la tierra. Dios traerá una espada terrible, su espada de juicio sobre todas las naciones de esta tierra. España, Italia, países ante todo como son idólatras, muy idólatras. Habrá un gran juicio sobre estos países. Estamos viviendo en el fin de los tiempos. Las señales se están cumpliendo, se han cumplido. Falsos cristos y falsos profetas, guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, enfermedades, terremotos, persecución, el amor se enfriará y el evangelio predicado a todo el mundo. Esto se ha cumplido todo, absolutamente todo, del primero al último.
Y cada vez más. Las guerras, sí, al principio eran país contra país, ¿no? Hace siglos luchaban España contra Francia, España contra Inglaterra, así, ¿no? Por ejemplo, cuando el descubrimiento de América se peleaban franceses, ingleses, españoles y portugueses a ver quién se llevaba más parte del pastel. Por eso América consiste en eso, ¿no? Una parte de los ingleses, otra parte de los españoles, otra parte de los portugueses y otra pequeñita parte de los franceses, la Guayana francesa, ¿no? Les tocó peor parte del pastel. ¿Por qué ellos se fueron para África? Los franceses. Pero hermanos, todo eso ha ocurrido. Y ahora en el último siglo, ¿qué ocurrió? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Ya no fue nación contra nación, sino países contra países, reinos contra reinos, bloques enteros, 4, 5, 6 países contra 8, 10 países. La Segunda Guerra Mundial, toda Europa estaba en guerra, menos España. ¿Por qué? Bueno, España había terminado la guerra civil. Nosotros no habíamos buscado enemigos, nosotros mismos nos matamos con nuestros hermanos. Por partidos políticos, derecha, izquierda, siempre es lo mismo. No hay nada nuevo debajo del sol. ¡Qué pena! Pero la Segunda Guerra Mundial fue ya lo peor, ¿no? Y alguien le preguntó a Albert Einstein, bueno, Einstein, tú que eres un genio, ¿cómo será la Tercera Guerra Mundial? Porque todo el mundo habla de la Tercera Guerra Mundial, pero ¿saben qué dijo Einstein? Yo no sé cómo será la tercera, pero la cuarta va a ser con piedras y con palos. ¿Por qué? Porque no va a quedar nada con la Tercera Guerra Mundial. Y así será. La Tercera Guerra Mundial dará comienzo y ¿saben quién la detendrá? El Señor Jesucristo, con poder y con gloria, para destruir a las naciones que pelean contra Él y contra sus ungidos, escogidos, amados. Por eso tomen nota. Cuando Cristo habla de falsos cristos, aparte de que hay mucha gente, hoy en día hay mucho loco que dice, yo soy Cristo, yo soy Dios, yo soy así. Pero también hay falsos profetas, falsos maestros. Sobre todo, aquí hay una cuadrilla de buenos cristianos, ¿qué te parece? Como Guillermo Maldonado y su esposa Ana Maldonado, por ejemplo. Son apóstatas, empezaron bien, pero han terminado fatal. Han vendido su alma al mismo diablo. Ellos predican evangelio de prosperidad, ellos predican billete, ellos predican el Cristo, no. Pablo dice a los hermanos de Corinto, en 2 de Corintios, dice, vendrán unos con otro, predicando otro evangelio, otro Cristo. Tened cuidado que no se engañen. Hay muchos cristianos que están siendo engañados hoy. Hoy en día muchos son engañados. Y piensan que la salvación se puede recibir, ¿por qué? Porque llegue un pastor o uno que dice que es pastor, te pone la mano en la cabeza y te dice, recibe la unción. Y ya la recibiste. En la Biblia no hay ninguna así. ¿Cómo se recibe la salvación? Por oír la palabra de Dios y oírla con un corazón preparado, única y exclusivamente. Se reúnen en iglesias, ¿para qué? Para ver si me va mejor la vida. Yo doy billete y Dios me ha prometido devolverme más billete. No, Dios no trabaja así. Dios ha dicho que en este mundo, bueno, el Señor dijo que en este mundo tendríamos aflicción. Pero algunos cristianos no quieren aflicción, no quieren cruz, quieren gloria. No, eso es lo que ofrece Satanás. Satanás a Jesús en Mateo capítulo 4 lo tentó y le ofreció gloria sin cruz. Todos estos reinos serán tuyos si postrado me adorares. Pero Cristo dijo, no. Así no es el plan de mi Padre. Mi Padre ha dicho que yo tengo que pasar por el Calvario. Yo tengo que pasar por el Calvario para ir a la gloria, para ser levantado. Y cristianos tenemos que pasar por el Calvario. No hay ningún cristiano sin cruz. Todos estos se mueven por el dinero, no predican un correcto evangelio. Y muchos les siguen. No son pocos, son iglesias multitudinarias. Apartaos de ello, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, dice el Señor. Guerras y rumores de guerras. Todo el día lo tenemos en las noticias. Israel tiene 7 frentes abiertos. Gaza, Líbano. Bueno, Líbano creo que esta semana lo ha medio solucionado. Cisjordania, Yemen, Siria, Irán, Irak. Siempre están ahí pendientes. ¿Te tiro o no te tiro? ¿Te doy o no te doy? Siempre es así. Pero llegará una guerra. Comenzará una guerra, claro que sí. Los cristianos no estarán. Un consuelo para el cristiano, porque dice que el Señor nos llevará. Dios ha prometido que a los que guardan su palabra, Dios los guardará del día de la ira. Si tú eres salvo, Dios te guardará de la ira que derramará Dios sobre esta tierra. Y aquí dice, Apocalipsis 9:15, que Dios ya ha preparado todo, ¿para qué? Para que en una hora
en un día, en un mes, de un año, se matará a la tercera parte de los hombres en esa guerra. Una tercera parte de los hombres de la humanidad significa 2.500 millones de personas. Morirán en una hora. En una hora. Eso solo hay un arma que lo puede hacer, que es un arma nuclear. ¿No? Putin, que amenaza siempre con bombas nucleares. Yo os voy a decir una cosa que no es un secreto. Cuando tú tienes una pistola en casa, no es tan difícil que tú la uses. ¿Me han entendido? Tú imagínate que tú llevaras una pistola en el bolso. Matar es muy fácil, ¿no? Dijo Rambo, matar es tan fácil como respirar. Si tú llevas una pistola en un bolso o en tu coche, a cualquiera que en un momento dado te cruce los cables, coges y la utilizas. Si tú tienes armas nucleares, si tú tienes bombas atómicas y tú tienes que simplemente apretar un botón, basta con que tengas un mal día, una mala mañana. Ezequiel 14:12. Esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. ¿Ven? Todos los pueblos atacarán a Israel, todos los pueblos atacarán Jerusalén, pero Dios les castigará con una plaga. Esta plaga consiste en esto: la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Se consumirán en sus cuencas los ojos, y su lengua se pegará a su paladar. ¿Y qué plaga puede ser esa? Esta. Cuando cae una bomba atómica, lo que hace es corrompe la carne que está de pie. La gente se pudre estando literalmente en pie. Los ojos se deshacen. Los ojos mayormente son agua. Se evaporan y se vaporizan. Y la lengua se pega al paladar. Quiere decir que el cuerpo todo se seca. Y tú te quedas hecho literalmente polvo. No queda nada. Eso es lo que hace un arma nuclear. Jeremías, hablando de esta destrucción que irá de nación en nación, gran tempestad se levantará de los fines de la tierra, yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta otro. No se endecharán, es decir, no se llorarán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Los muertos ya la gente ni se molestará en enterrarlos. Estarán por todas partes, por doquier. Habla también de hambres, la hambruna, enfermedades por todos los lugares. Lo que vimos hace 4 años, ya que se nos ha olvidado el COVID famoso, que nos tuvo encerrados durante 40 días en nuestras casas. Nosotros salíamos con mascarilla, algunos parecían astronautas cuando iban al supermercado. Hoy nos parece un chiste, parece burla, parece que fue un mal sueño. No, fue algo real. Y vendrán más enfermedades y peores enfermedades. Antes de ella vino el Zika, el ébola, el dengue, la malaria, el SIDA. Cada vez serán más fuertes, más malas, más manipuladas por los hombres para dañar. Terremotos también en muchos lugares. Los terremotos han ascendido en el último siglo, una barbaridad. Eso parece que no, aquí no hay terremotos, sí, en otros lugares sí hay. Entonces, ¿qué debemos hacer con todas estas señales que se están cumpliendo? ¿Debemos estar preparados o no? Sí. Vale. Hoy vamos a terminar aquí. Les veo que tienen cara de cansados. Entonces, ya hemos aprendido el pueblo de Israel cómo Dios ha trabajado con ellos. Pero Dios va a dar bendición. ¿A quién? Ahora Dios dará bendición al pueblo de Israel, salvación. Y Dios dará castigo. ¿A quién? A las naciones gentiles que no han obedecido la palabra de Dios, que no han tomado la palabra de Dios como algo a lo que aferrarse. ¿Vale? Mañana aprenderemos un poquito más de esto y sobre el pecado. Vamos a terminar y orar. Bendito Padre Celestial, que vives y reinas. Tú gobiernas todas las cosas en todos los lugares. Y sabemos, Señor, que tu plan se llevará a cabo sí o sí. Que tus decretos son firmes y tu palabra se cumple. Estamos viviendo en los tiempos finales. El pueblo de Israel ha vuelto a su tierra. Ellos han restaurado su nación,
han restaurado su agricultura, han restaurado su bendición. Lo único que falta, Señor, es que tú restaures su espíritu, que crean en Jesucristo como su Salvador y Redentor. Pero eso no será, Señor, hasta que no venga el inicuo, ese que vendrá en su propio nombre y al que primero recibirán. Pero después, el remanente, esos 144.000 que tú has sellado, esos serán los que puedan recibir tu preciosa bendición, Señor. Pero no vendrá sin destrucción, sin guerra, sin mortandad. A la iglesia que le espera, salvación, las bodas del Cordero. Pero en este mundo, en esta tierra, destrucción, mortandad, sufrimiento. Pero no queda ahí, sabemos. Porque no debemos temer a aquel que mata la carne, pero debemos temer a aquel que tiene poder para echar el cuerpo y el alma en el infierno. Esas personas que morirán entre terribles sufrimientos en este lugar, en esta tierra, atormentados por tantos desastres y tanta guerra. Cuando ellos mueran se encontrarán a un Dios vivo, soberano, que les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ayúdanos, Señor, para preparar nuestra alma y para escuchar de tus labios: venid, benditos de mi Padre, entrad en mi reposo. Ayuda, Señor, para que comprendamos cómo hacer la diferencia entre los malditos y los benditos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vale, muchas gracias, hermanos. Vamos a terminar alabando al Señor. Página 180. Vamos a cantar página 180. Se titula Todo aquel que oye. Todo aquel que oye. Página 180, todo aquel que oye. Salvación de gracia, llegues a aceptar. Al perdido mundo debes de anunciar. Ve al Salvador Jesús. El que tiene fe debe procurar estas buenas nuevas siempre anunciar. Que Jesús nos ama y quiere perdonar. Ve al Salvador Jesús. Todo aquel que quiere vaya sin tardar. Franca está la puerta y podrá entrar. Cristo es el camino al celestial hogar. Ve al Salvador Jesús. El que tiene fe debe procurar estas buenas nuevas siempre anunciar. Que Jesús nos ama y quiere perdonar. Ve al Salvador Jesús. Firme es la promesa, oye pecador. ¿Quieres tú la vida? Mira al Salvador. Él a todos llama con divino amor. Ve al Salvador Jesús. El que tiene fe debe procurar estas buenas nuevas siempre anunciar.
que Jesús nos ama y quiere perdonar. Ve al Salvador Jesús. Buenas noches. Cada día cuando terminemos la palabra hay que darle gracias a Dios. Dice que hay que darle gracias a Dios en todo momento. Entonces le vamos a dar gracias por la palabra que los predicó nuestro pastor Julián Caballero. Mañana el horario, y gracias a ustedes también por haber venido, por haber estado acá escuchando la palabra de Dios. Espero que sigan viniendo los 2 días que faltan, sábado y domingo, para que vean todo el panorama de la película, no se pierdan nada. Mañana sábado es a las 6 de la tarde, así que los esperamos nuevamente. Ahora pasamos al comedor, que las hermanas han preparado algo delicioso para ustedes y espero que lo disfruten. No se vayan, quédense por favor. Y